Hola mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? En este video vamos a empezar el siguiente tema del curso de procesamiento numérico, cuyo título genérico es el de ajuste de curvas. Aquí vamos a ver varios temas interesantes y de mucha utilidad en distintos campos de la ingeniería. Existen distintos casos o múltiples situaciones en las que el ingeniero se ve en la necesidad de caracterizar un proceso, pero solamente tiene mediciones de una variable. Y la necesidad de caracterizar el proceso suele ser cualquiera o suele relacionarse con cualquiera de estas tres situaciones. Por ejemplo, yo tengo las mediciones de una determinada variable, pero necesito tener una expresión o una función que la represente. No la conozco, la debo deducir a partir de los datos. Eso me permite estudiar el comportamiento y además me permite, cuando ya tengo una función, usarla para estimar el valor de la variable en un punto que no he podido observar o para predecir su comportamiento en un momento futuro. Para esas situaciones es que se usan las técnicas de ajuste de curvas que vamos a ver en este capítulo. Hay básicamente dos grupos de situaciones. Una, por ejemplo, cuando tú tienes un conjunto de datos observados de una variable que los tomaron mediante mediciones específicas con algún instrumento de medida o con alguna técnica de observación. Y como puede verse, pues hay cierta dispersión que dificulta el análisis. Si yo pensara, por ejemplo, en construir una función que pase o que satisfaga todos los puntos, tendría que encontrar una función que tiene una forma extrañísima y que por el número de curvaturas que tiene, evidentemente tiene un grado superior, y eso resulta muy difícil. Además, el hecho de que los datos tengan cierto grado de dispersión o ruido, como se dice aquí, implica que es mejor jugársela por una técnica no tan adecuada a pasar por todos los puntos, sino más bien por buscar un modelo matemático menos preciso, pero más fácil de manejar y que en alguna medida represente la tendencia o el comportamiento de los datos como se aprecia en la figura. Cuando se hace ese tipo de ajuste, de encontrar una función que represente la tendencia de los datos, aunque no pase por todos ellos, aunque no satisfaga estrictamente a todos ellos, estamos hablando de un caso de regresión, que puede ser lineal cuando se usa una línea recta, o que puede ser de grado superior cuando se usan polinomios de grado por encima de 1. La otra situación es cuando tú tienes el conjunto de datos, evidentemente te muestra que hay una certeza de precisión en la variable y, por ejemplo, observas datos así y fácilmente uno puede decir, aquí es mucho más fácil darse cuenta de la tendencia que tienen los datos, y uno podría, en el caso más elemental, unir los datos con líneas rectas y usar esas líneas rectas para estimar valores intermedios entre los valores conocidos, si es el caso, si es la necesidad, o bien jugársela por encontrar un polinomio de grado mayor, como podría ser por ejemplo una parábola en este caso, que satisfaga todos los puntos, si es que los satisface, o que aproximadamente se comporte como están los puntos observados. Cuando yo uno los puntos con funciones, bien sea rectas o segmentos de parábolas, funciones conocidas, estamos hablando de una técnica distinta a la regresión que se llama la interpolación. Esos dos casos en general son los que vamos a tratar en este capítulo. Empezaremos por las técnicas de regresión en su caso más elemental, que es la regresión de grado 1, o sea, la regresión lineal, y luego veremos algunas otras técnicas de orden superior. A medida que vayamos avanzando las vamos mencionando. ¿Cuáles son los casos en ingeniería en los que usualmente vas a enfrentar la necesidad de usar estas técnicas? Cuando tú tienes una tabla de datos y necesitas obtener valores intermedios que no fueron observados, por ejemplo. Cuando tú necesitas observar una o más variables, recoger los datos que ellas te ofrecen a medida que las vas midiendo y a partir de esos datos poder elaborar un modelo que te permita predecir comportamientos en el futuro. En ese caso, las relaciones predictivas normalmente se usan para analizar la tendencia de la variable, para pronosticar, y allí usualmente se utilizan cuando tengo datos con mucha precisión, que puedo caracterizar con mucha precisión, se usan polinomios para interpolar los datos. Cuando los datos son muy dispersos y la precisión es baja, entonces usamos métodos de regresión.
Otra situación es cuando necesitas probar una hipótesis. Es la situación en la cual comparas datos obtenidos con un modelo matemático conocido y estudias en qué grado los datos se ajustan a ese modelo para poder usar el modelo en lugar de los datos discretos. También hay situaciones en las que uno necesita ajustar una curva a un conjunto de datos como paso previo para poder aplicar otros métodos numéricos, como veremos más adelante, la integración numérica o la solución aproximada de ecuaciones diferenciales, que también se pueden hacer mediante algoritmos de computadora. Bien, entonces, bueno, y también para aquellos casos en que la función parece ser muy complicada, o mejor dicho, obtener una función a partir de un conjunto de datos puede ser un trabajo muy arduo y es preferible usar una más simple, sacrificando un poquito la precisión. Hay que ponerle cotas a ese sacrificio para que el grado de precisión que se pierde no atente contra la calidad de los resultados posteriores, pero facilita el manejo en general de la información. Bien, dicho eso, entonces hemos mencionado los casos en general a los que se puede enfrentar un ingeniero y en los cuales las técnicas de ajuste de curvas le pueden resultar de utilidad. Entonces, en nuestro capítulo los objetivos que vamos a perseguir son los siguientes. Primero, entender cuál es la diferencia que hay entre un proceso de regresión y un proceso de interpolación, porque son dos cosas distintas. Entender también cómo se deduce la regresión lineal usando el criterio de los mínimos cuadrados y ser capaz de evaluar qué tan confiable es un ajuste desarrollado mediante esta técnica. También entender y determinar cuándo en una situación no es apropiado hacer una regresión lineal o una regresión polinomial o una regresión no lineal, dependiendo del análisis que se haga de los datos que se tienen. Aprender a construir lo que se llaman polinomios de interpolación, y vamos a trabajar con dos clases en particular que son muy parecidos entre sí: los polinomios de interpolación que se denominan de Newton. Newton aparece por todas partes en la ingeniería. Y los polinomios de interpolación de Lagrange, que es otro gran matemático que también ha hecho muchas contribuciones a nuestras ciencias en distintos ángulos. Bien, con esos objetivos entonces podemos abordar el primer tema, que es la regresión por los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados es el método de regresión lineal más elemental, digamos, el del grado número 1, y es muy aplicable en distintos aspectos de las ciencias, en estadística y en distintas formas, en distintos casos en los que ajustar una línea recta a un conjunto de datos puede servir como solución o como modelo matemático. Consiste entonces en lo que acabo de decir. Si tienes un conjunto de observaciones de una variable, pares ordenados x, y, donde y es una función de x, donde y depende de x, por ejemplo, mediciones de una variable en distintos instantes de tiempo. El tiempo sería la abscisa, o en este caso la x, y los valores de la variable, los valores de y. Y quieres ajustar una línea recta a ese conjunto de observaciones. No siempre es buena idea ajustar una línea recta. Eso depende de cómo estén distribuidos los datos en el plano cartesiano. Pero, por ejemplo, si tienes un conjunto de datos que evidentemente muestran una tendencia creciente, como se aprecia en la lámina, pues ellos no conforman una línea recta, pero yo podría pensar en que es más fácil, o me puede resultar más práctico que manejar estos datos sueltos, encontrar una recta que represente razonablemente bien a los datos, pero que por ser una ecuación matemática, la línea recta A0 más A1x, me permite jugar con ella y usar ese modelo matemático para calcular como si esos datos obedecieran a esa recta. Naturalmente vamos a tener en cuenta que la recta no representa fielmente a todos los datos, y ahí es donde hay que tener algunos cuidados. Ya sabemos que la ecuación de la recta tiene la forma elemental y igual a a sub 0 más a sub 1x, donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente, a0 y a1 son parámetros de la recta, donde a1 es la pendiente. Bueno, en fin,
A0 es el corte con el eje X, A1 es la pendiente de la recta. Y entonces, si yo considerara una recta como esta línea azul, diciendo que ella es representativa de estos datos, tendría que considerar que para cada observación hay un error, es decir, una distancia entre la ubicación real del punto y la ubicación de la recta para el mismo valor de X. Por ejemplo, para un valor de X ubicado aquí, el valor de Y está dado por este punto, pero la recta tiene una altura mayor, o sea que esa diferencia de alturas entre el Y real y el Y dado por la recta es un error de la recta con respecto a ese valor de X. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el error de esa recta para cualquier valor de X, lo puedo despejar aquí. El error sería el valor de Y. Recuerden que los puntos son pares X, Y y por lo tanto para cada valor X, Y yo puedo calcular el error suponiendo esa recta. Entonces el error sería el valor de Y menos el valor de la recta, la distancia de alturas. ¿Ok? Eso sería una expresión genérica para calcular el error de la recta con respecto a cada punto. Si yo miro las observaciones, esas lineecitas verdes que estoy poniendo aquí son los errores de la recta con respecto a cada uno de los puntos. En algunos casos es positivo, en otros casos es negativo, dependiendo de cómo se haga de dónde esté ubicado el punto, si está por encima o por abajo de la recta. Porque si el punto está por encima, el Y es mayor que lo que produce la recta y la diferencia es positiva. Pero si el punto está por debajo, por ejemplo, este Y vale, digamos, por ejemplo, era un 2 y la recta vale un 4, entonces 2 menos 4, la diferencia sería menos 2. Pero en todos los casos, en términos generales, todo punto tiene un error con respecto a la recta, salvo si hay casos de puntos en los que coincide el valor del punto en los que el valor de la altura coincide, de puntos que satisfagan la recta, lo cual sería una casualidad en el caso de las variables tomadas mediante medidas. Pero puede ocurrir. Bien, entonces, ¿cómo hago para encontrar la mejor recta posible? Porque yo podría pintar esta recta con distintas inclinaciones y ver cuál de todas esas es la que mejor representa esos datos. Sobre ese problema ha habido diversas discusiones en el pasado y se han formulado distintos criterios para encontrar la mejor recta posible. Un primer criterio era, dice, minimice la suma de los errores de los datos. O sea, la mejor recta, permítanme, me devuelvo, la mejor recta es aquella para la cual la suma de todos los errores, la suma de todas estas distancias es la más pequeña. Entonces, uno minimizaría la suma de los errores. A partir de ahora, todas estas sumatorias van desde 1 hasta n, donde n es el número total de observaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Pero ese criterio de minimizar la suma de los errores no funciona bien. ¿Por qué? Por ejemplo, suponte que son solo dos datos. Evidentemente, si son solo dos datos, la mejor recta es aquella cuya suma de errores da 0, es decir, que pasa por los dos puntos. Pero es que resulta que hay un infinito número de rectas que cumplirían con ese criterio, porque basta con que una recta, cualquier otra, pase por el punto medio aquí, por ejemplo esta, y si esta recta miramos los errores con respecto a los dos puntos, en un punto el error tiene una medida, esta altura, esta distancia. En el otro punto tiene la misma distancia pero del signo contrario y la suma de los dos errores daría 0. O sea que bajo este criterio, tanto la recta azul como la recta punteada, como cualquier otra que pase por el punto medio entre las dos observaciones, cumpliría el criterio. O sea que ese criterio no va. ¿De acuerdo? Entonces alguien dijo, no, pues hágalo con los valores absolutos. Sume los errores pero en valor absoluto y entonces así te evitas que los errores positivos contrarresten a los negativos. Y bueno, entonces ese criterio, después de hacer un par de pruebas, uno se da cuenta que tampoco funciona bien. O sea, tampoco es el más apropiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, suponte que tenemos 4 puntos. Entonces es posible pensar que una recta que pase por aquí, en la zona entre los puntos, que pueden ser
infinitas rectas las que pasen por allí. Una de ellas es la que hace esa suma de los valores absolutos de los errores mínima. Por ejemplo, esta es arbitraria, no es la mejor, es una de las mejores. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que esa recta tiene con cada punto un error. Entonces, depende de si yo la pongo más arriba o más abajo. O sea, si pinto otra recta más arriba o si la ruedo hacia arriba, estas distancias van a disminuir, pero estas distancias van a aumentar. O sea que más o menos se mantiene. Y si yo trazo estas dos líneas punteadas, entonces prácticamente en la medida en que yo mueva esta recta sin salirme de la zona sombreada, voy a tener prácticamente la misma suma de errores. Entonces habría una familia infinita de rectas que mientras se encuentren en esta zona sombreada cumplirían este criterio, y entonces no habría una sola recta que represente bien esos datos. Conclusión, este método tampoco va, este criterio tampoco es razonable. Entonces llegamos al criterio que realmente es el que nos va a servir. Dice, no, todavía no hemos llegado. El criterio del minimax dice: elija la línea de modo que se minimice la máxima distancia a la que un punto se encuentra de la línea. O sea, haga la recta de tal manera que cuando haya puntos alejados, la recta sea la que esté menos alejada del punto más extremo. Y ese criterio tampoco ofrece una seguridad, porque por ejemplo, si yo tengo unos puntos con cierta tendencia donde la recta fácilmente podría pasar por aquí y sería muy representativa de los datos, el hecho de que haya un punto alejado hace que la recta, o sea, el alejar un punto o el que haya una observación muy alejada de las demás, jala la recta al tratar de construirla, y entonces esta recta matemáticamente minimiza la máxima distancia, pero no es representativa de los datos. Indudablemente lo que sería mejor en este caso sería descartar esta observación, no considerarla y trazar la recta por aquí. Por lo tanto, hasta ahora ninguno de esos tres criterios lo vamos a considerar, porque ninguno, aunque los matemáticos los han usado y los han propuesto, no nos sirven para nuestro caso. Nos sirve el criterio de los mínimos cuadrados. Entonces en este sí nos vamos a enfocar, porque este sí es el que nos va a dar la recta que mejor se ajusta a un conjunto de datos. Bueno, ojo, que mejor se ajusta a un conjunto de datos donde sea razonable aproximar una línea recta. Porque si los datos forman una curva, pues, y tú dices que eso tiene tendencia lineal, pues estás cometiendo un error de apreciación. Eso lo miramos un poco más adelante. El criterio de los mínimos cuadrados dice, bueno, la recta que vas a aproximar debe ser aquella en la que la suma de los cuadrados de los errores de los puntos con respecto a la recta sea mínima. Entonces, los errores de cada punto al cuadrado son la y del punto menos la y dada por la recta al cuadrado. Sumar todos los errores nos da la suma S sub R. En aquella recta en la cual S sub R sea la menor, la mínima posible, esa es la recta más representativa. Entonces, el y observado es el y de la tabla de datos que yo tengo. El y de la recta es el que está dado por A0 más A1 X sub I. Como aquí está restando, pues pongo menos A0 menos A1 X sub I. Entonces a cada y de la tabla le resto el y dado por la recta que estoy buscando, elevado al cuadrado. Al sumar, al hacer esa suma, si yo minimizo esa suma, estaré encontrando la recta mejor posible, la que mejor representa los datos. Entonces, ¿qué ventaja tiene este criterio? Que me da una sola recta, porque al sacar el mínimo es uno solo. Entonces, lo que necesitamos para saber cuál es esa mejor recta es encontrar los valores de los parámetros A0 y A1 que hacen que esta suma sea mínima. En la suma, ¿qué desconozco yo? Desconozco A0 y desconozco A1. Los y sub i los conozco porque son las observaciones que yo tengo en mi tabla. Los x sub i pues son los x de la tabla de datos. Entonces, al minimizar esta suma,
podré encontrar los valores de A0 y A1, que son los parámetros de la mejor recta. Ahora bien, ¿cómo se minimiza esa suma? ¿Cómo se calcula un mínimo? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Lo recuerdan. Se trata entonces de una situación en la que si yo tengo un conjunto de datos, esto es para caracterizar lo que vamos a hacer. Tengo un conjunto de datos, aquí los tengo dibujados en el plano, yo veo que tiene una tendencia que parece ser como lineal. Entonces tengo que encontrar una recta cuya forma es A0 más A1x, que sea la mejor posible, aquella en la cual la suma de los cuadrados de esas distancias sea la menor posible. Es decir, que tengo que minimizar esta suma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se minimiza esa suma? ¿Cómo se obtiene un mínimo? Sencillo. Se deriva y en el punto donde la derivada sea igual a 0, tenemos el mínimo. Pero resulta que la suma está dada en función de la suma que quiero minimizar está dada en función de A0 y de A1. Porque los y sub i los conozco, son estos valores. Los x sub i los conozco, son estos valores. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el mínimo? Pues se requiere derivar con respecto a A0 y derivar con respecto a A1. Es decir, tengo que hacer dos derivadas parciales. Una derivada con respecto a A0, como está expresada en esta ecuación, daría menos 2 por la suma de la cantidad de la sumatoria, y ya, porque el A0 tiene un término, un coeficiente de 1. Y con respecto a A1, es muy parecida a la expresión, solo que aquí sale una derivada interna, que es el x1, el x sub i. Y ya, tengo las dos derivadas, la derivada parcial de esta suma con respecto a A0, la derivada parcial de esta suma con respecto a A1, y entonces, ¿qué tengo allí? En los valores de A0 y de A1, donde estas dos cosas sean iguales a 0, está nuestra recta, o son los parámetros de la recta que estoy buscando. Repito, los valores de A0 y A1 que hagan que estas dos derivadas sean iguales a 0 son los parámetros de la recta que estoy buscando. Entonces me basta igualar estas dos derivadas a 0 y resolver en qué valores de A sub 0 y A sub 1 esas dos igualdades se cumplen. Entonces, si yo igualo esta derivada a 0, obtengo que 0 es igual, o sea, lo que será igual a 0 es la sumatoria, porque el menos 2 por una sumatoria da 0, es porque la sumatoria es la que da 0. Entonces 0 igual a la sumatoria de y sub i menos la sumatoria de A sub 0 menos la sumatoria de A1 por x sub i. Estos y sub i los conozco, por lo tanto esta sumatoria es un número. A sub 0, sumatoria de 1 a n de A sub 0 es n veces A sub 0. A sub 0 no lo conozco. Y la sumatoria de A sub 1 por x sub i, yo conozco los x sub i, o sea que tengo aquí A sub 1 multiplicado por una suma de los valores de x sub i, que son estos. La segunda derivada, al igualarla a 0, con el mismo criterio, es evidentemente menos 2 por una sumatoria. Si eso es igual a 0, significa que la sumatoria es la que vale 0. Por lo tanto, tenemos suma de x y sub i menos suma de A sub 0 por x sub i, A sub 0 por x sub i, es este término que está acá, y suma de A sub 1 por x sub i al cuadrado, que es lo que tengo aquí. ¿Qué ocurre? Que esta sumatoria es la sumatoria de los y observados, es un número. Esta sumatoria es la sumatoria de los productos de x por y, es otro número. Aquí tengo n veces A sub 0, aquí tengo A sub 0 por la sumatoria de las x, que es otro número. Aquí tengo A sub 1 por la sumatoria de los cuadrados de las x, y aquí tengo A sub 1 por la sumatoria de las x. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Exactamente, A0 y A1, que son los dos parámetros de la recta que estoy buscando.
Bien, entonces esas dos ecuaciones con dos incógnitas son las que vemos acá. N veces A sub 0, aquí lo que hice fue pasar un término, o sea, los dos términos negativos al otro lado de la igualdad, y tengo N veces A sub 0 más la suma de X sub I por A1 es igual a la suma de los Y sub I. Y en la segunda ecuación, en la segunda igualdad a 0, tengo la suma de X sub I por A sub 0, que sale de acá y pasa al otro lado, más la suma de los cuadrados de X sub I por A1, que es esta que está aquí, es igual a la suma del producto de los X sub I por Y sub I, que está aquí. Lo que acabo de sombrear en amarillo son números, son cantidades, porque son sumas de los elementos de la tabla, bien sea de las X, de la Y, o de los productos de las X, o de los cuadrados de las X. Entonces, N también es un número conocido, que es el número de observaciones que tenemos. Esas dos ecuaciones con dos incógnitas se resuelven directamente, lo veíamos en el capítulo anterior. Entonces, de esas dos ecuaciones, la solución encontrada es que A1 me da esta expresión y A sub 0 me da esta expresión. Fíjense, A1 es N por la sumatoria de los productos de X por Y, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, dividido entre N por la sumatoria de los cuadrados de las X, menos la sumatoria de las X elevada al cuadrado. Y A sub 0 me da el promedio de las Y menos A1 por el promedio de las X. Naturalmente que aquí me volé todos los pasos de solución del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque es un tema que ya cubrimos y pues no tiene sentido gastar tiempo aquí para resolverlo cuando ya sabemos cómo se hace. Entonces, estas dos ecuaciones son los parámetros que caracterizan la recta. Veamos entonces, por ejemplo, si yo tuviera este conjunto de datos, tengo 7 observaciones. En los casos reales es posible que tengas muchas más observaciones, pero pues para un ejemplo didáctico, trabajar con 7, con 8, con 10 es más que suficiente para ver el funcionamiento del método, aunque creo que ya ha sido suficientemente explícito. Este conjunto de datos, al representarlo en el plano, vemos que no es que sea exactamente una línea recta, pero en lugar de aproximar una curva que pase por todos, que también podríamos hacerlo, pero lo vamos a hacer en una parte posterior del capítulo con otra técnica. Entonces decimos, mire, vamos a buscar la recta que mejor represente este conjunto. Ok, entonces ese es nuestro objetivo. Entonces, de los datos yo puedo extraer los valores que necesito para la solución. El número de observaciones yo sé que es 7, la suma de las X me da, la media de las X me da 4, la media de las Y me da 3,42, la suma de las X me da 28 y la suma de las Y me dio 24, como aparece aquí. ¿Qué más debo calcular? La suma de los X por Y, multiplicar X por Y y sumar esos valores y me dio 119,5. La suma de las X elevadas al cuadrado y eso me dio 140. Con esos datos calculados que lo hace uno directamente, entonces puedo calcular el A1 con la fórmula que ya conocemos, que es la solución del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas descrito 2 láminas atrás, y el A1 me da 0,839. Calculo el A2 con la fórmula que nos dieron, Y promedio menos A1 por X promedio, y me da 0,07142857. Entonces nuestra recta es Y igual a A0 más A1X. Y esta es la recta que mejor representaría este conjunto de datos. ¿De acuerdo? Con esta recta, si yo necesito hacer análisis de los datos o buscar valores intermedios entre ellos que no los pude medir, por ejemplo, cuánto valía Y en el valor 3,7, pero no lo medimos en su momento y ahora lo puedo estimar con esta recta, y así sucesivamente. Un comentario adicional es que en los cálculos de A0 y A1 tiene muchísima incidencia para la calidad de los resultados posteriores que tú uses datos de buena precisión, porque yo puedo decir aquí 0,84 o aquí 0,07 y lo que yo recorte atenta contra la calidad del resultado. En la medida en que tú puedas
como lo hemos dicho en los casos anteriores, usar datos de mayor precisión, vas a garantizar que tus resultados sean también de mejor calidad. Entonces, esa recta, que es la que estamos representando aquí, aquí sale con unos cuadraditos porque este es un gráfico construido en Excel y no le pude quitar esos cuadraditos, pero miremos que esa es una línea recta en general. Los cuadraditos no tienen, estos cuadraditos naranjas no tienen ninguna significancia en el problema. Es la recta que mejor se ajusta a ese conjunto de datos. Y con eso entonces hemos resuelto por lo menos el primer paso, que es determinar cuál es la recta con la que yo puedo caracterizar esa variable discreta que tenía expresada en una tabla de valores. Bien, con eso queda concluida la explicación del concepto inicial de lo que es el ajuste de una línea recta a un conjunto de datos mediante el criterio de los mínimos cuadrados. En los videos posteriores iremos ampliando el concepto, adicionándole otros métodos y bueno, metiéndole algunos problemitas para analizar. Por el momento es todo, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, que tengan un feliz resto de día por ahora.